Pues precisamente hablando de la tensión con Rusia, ponemos mucho el foco en Ucrania, en Estados Unidos, pero viene increciendo la presión, la tensión con Reino Unido. Se lleva hablando en los últimos días de drones que estaría sobrevolando la base estadounidense en Reino Unido. Se habla, bueno, más bien, ayer se informaba de que Rusia había expulsado a un diplomático británico por casos de espionaje. Se habla también de una posible guerra cibernética, bueno, de ciberataques que Rusia lanzaría a Reino Unido, sobre todo por estos misiles está usado que bueno, ya han sido enviados y que ya han sido utilizados para atacar a Rusia. Te quiero preguntar por esto, José, porque parece que sobre todo Francia y sobre todo Reino Unido vienen escalando en este conflicto y Rusia ya ha dicho que están directamente involucrados en este conflicto. Es que están directamente involucrados. Recordemos que para lanzar estos misiles hace falta un control por satélite que Ucrania no tiene, que tiene que venir dirigido por otras potencias. Y los Estados Unidos, pues evidentemente, igual que los Scalp los dirige Francia, los Estados Unidos los dirigirá Reino Unido, que además es el país más hostil a Rusia. De todos los países, es más hostil que el propio Estados Unidos. La agresividad británica viene cimentada por una equívoca tradición de creer que son el último bastión y de que están siempre a salvo del continente, pero ya en la Segunda Guerra Mundial se demostró que les podía caer un buen castigo y no digamos ya si una Tercera Guerra Mundial que les puede caer encima, que es terrible. Entonces, los británicos han sido el principal bastión de Zelensky también. Zelensky es un hombre que está íntimamente ligado a los servicios británicos, que son los que realmente le mantienen en el poder, porque Estados Unidos, en cierta manera, se ha desentendido de Zelensky desde hace un tiempo. Ahora mismo el apoyo fundamental de Zelensky es Gran Bretaña. Y bueno, el problema es el mismo. Gran Bretaña, de momento, participa en una guerra en la que no manda soldados, ni muere su gente. Pero en un momento dado puede que esto suceda en unas cantidades verdaderamente millonarias, porque si esto deriva en un conflicto mayor, no va a ser un conflicto de tanques y de aviones, va a ser algo muchísimo peor. Entonces, Gran Bretaña tendría que pisar el freno, cosa que creo que solamente puede obligarle a hacerlo Trump. Yo creo que la única persona que es capaz de frenar a los británicos es Trump. En Europa nadie, absolutamente nadie puede hacerlo, al revés. Recordemos que además, dentro de la Unión Europea, Gran Bretaña cuenta con un partido propio, que lo forman los bálticos, los polacos y posiblemente Suecia y Finlandia estén también de su lado. Porque, claro, Gran Bretaña también azuza las rivalidades históricas de estos países con Rusia. Es decir, que es todo mucho más complicado. Hablaba Luis también de congelar la situación y tal, que es lo que todos soñamos, pero yo simplemente lo que dice Luis, con que haya un alto el fuego ya sería una maravilla, sería extraordinario, que yo creo que de momento es bastante, por desgracia, bastante improbable. Recordemos además también que en las negociaciones los territorios que Rusia liberó en el año 2022 son territorios que no quieren bajo ningún pretexto volver a ser Ucrania. En Donbass todavía andan desenterrando cadáveres y haciendo homenajes a la gente que ha liquidado el batallón Azov, el Aibar y todos estos. Cuidado con la población, porque si hubiera un referéndum allí, bueno, ya antes cuando Ucrania era el estado con las fronteras 91, los partidos, entre comillas, prorrusos, arrasaban allí en las elecciones. Entonces, bueno, esa gente difícilmente querrá volver nunca más al estado ucraniano, teniendo en cuenta la mala experiencia que han pasado. Incluso si hicieran referéndums en Kharkov o en Odessa, el estado ucraniano se llevaría un terrible disgusto. Pero bueno, dejando esto aparte, ciertamente Gran Bretaña es ahora mismo el gran valedor de las soluciones radicales. Y realmente esas soluciones radicales a quien no pueden afectar bien es a la Unión Europea. Es decir, si esta guerra se prolonga, si continuamos metiendo dinero en el agujero negro ucraniano, porque recordemos que esto al final, si esta gente entra a la Unión Europea, todo este gasto lo vamos a pagar nosotros, los contribuyentes europeos. Y basta con ver el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea del año 2021 sobre Ucrania para echarse a temblar, porque era el país más corrupto, en una situación absolutamente demencial de influencias oligárquicas que nos podemos reír de cualquier país del llamado tercer mundo, y eso ahora mismo tiene que haberse incrementado de una manera atroz. Por lo tanto, que la Unión Europea apadrine a Ucrania, yo creo que no
ningún estadista serio de la Unión Europea lo puede pensar una finlandización. Quizá la opción más sensata sería finlandizar a Ucrania y, sobre todo, la mejor de todas sería un tratado como el de Helsinki del 75. Volver a sentar a la gente en la mesa y hacer un tratado que cree una especie de, si no de zona desmilitarizada, por lo menos zona desnuclearizada o zona tampón, porque recordemos que Rusia siempre lo ve todo desde el punto de vista de su seguridad interna. O sea, la tradición rusa de los últimos 400 años es que de Occidente no viene nunca nada bueno. Y siempre hay una especial susceptibilidad histórica respecto a lo que pueda venir del otro lado de la frontera, pero mucha. Entonces, los rusos tienden naturalmente a no creerse nada y a desconfiar completamente de Occidente. Y además, cuando confiaron en los años 90 les fue fatal. Entonces, el principal daño que está haciendo la política británica es acentuar al extremo esa desconfianza. O sea, cualquiera que lea la prensa rusa o vea los noticiarios, realmente, posiblemente el mayor enojo que le produce a la población rusa no son ni los ucranianos ni los americanos, son los británicos. O sea, la gente a la que ellos realmente ven muy, muy mal es a los británicos. Y mientras Gran Bretaña tenga vara alta en la política europea y en la política de la OTAN y no se imponga el liderazgo de Trump, la tendencia va a ser una radicalización completa, porque además los británicos actúan con el fin posiblemente de dinamitar mediante este conflicto a la propia Unión Europea, a la que por cierto no pertenece, la que se marcharon. Luis, quiero saber también tu opinión sobre esta tensión que viene increciendo entre Rusia y Reino Unido, que viene de lejos, desde luego, pero tuvo que salir al paso el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, bueno, pues que no pensaban enviar tropas a Ucrania, después de que Le Monde este fin de semana dijera que tanto Macron como Starmer, tanto Francia como Reino Unido, habrían discutido esta cuestión. Sí, porque al final Reino Unido y Francia son, como decía, los dos países, aparte de Estados Unidos, con membresía permanente, capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y además tienen el arma nuclear, ¿no? Es verdad que el Reino Unido se fue de la Unión Europea y por esa parte pues, puede condicionar poco en la política doméstica de la Unión Europea, pero puede condicionar y seguir condicionando todavía mucho en lo que es la política de defensa en el marco de la OTAN. Y el Reino Unido sí que de aquí no se va a ir. Reino Unido es un país atlantista 100%, y esto lo tenemos que tener muy claro, ¿no? A partir de aquí, la posición del Reino Unido respecto a Ucrania ha tendido a tener una línea propia, muy marcada precisamente por el liderazgo que marcaban los primeros ministros conservadores, y ahora parece que está siguiendo el primer ministro Keir Starmer, que a pesar de ser un laborista, tiene una visión muy diferente a la que podíamos tener o podíamos comparar con, por ejemplo, el anterior líder laborista, ¿no? Pero casa muy bien con esta línea que mantuvieron los primeros ministros, sobre todo el ex primer ministro Rishi Sunak respecto a Ucrania. Yo creo que destinar fuerzas de Reino Unido a Ucrania sería también nuevamente un error de Occidente, precisamente porque eso de manera indirecta nos acabaría arrastrando al resto de Estados miembros, precisamente porque el Reino Unido pasaría a ser todavía una parte mucho más implicada en el conflicto, y cualquier respuesta que pudiera darse al Reino Unido, sobre todo en el territorio del Reino Unido o a intereses del Reino Unido, de una manera u otra nos acabaría salpicando al resto de países de la OTAN. Y ya no digo si se escapa un misil o, bueno, un misil que se escape de territorio ruso sería, entre comillas, algo que acabaría provocando una reacción lógica por parte de la OTAN, pero también cabe o podríamos ver un posible ataque de fuego amigo, parecido a lo que se comenta que pasó en Pearl Harbor, un ataque preparado para inculpar a los rusos de tal manera que acabáramos arrastrando a todos los países de la OTAN, puesto que ante un ataque al territorio de uno de los Estados miembros, todos los demás Estados miembros deberían responder de manera solidaria, ¿no? Y ahí es donde digo que nos veríamos todos arrastrados. Por tanto, yo creo que todas las opciones se han dialogado, por lo menos
de manera bilateral entre los líderes, sobre todo los líderes más destacados de la OTAN. Sí que es verdad que aquí coincido con lo que decía él también, de que el Reino Unido no está en la Unión Europea, pero tiene sus partidos, ¿no? Tiene sus partidarios. Obviamente, los bálticos y Polonia son los que más, con mayor insistencia, han venido defendiendo una posición más dura dentro de la Unión Europea, incluso planteando esta posibilidad de enviar tropas ya de manera directa a Ucrania, pero yo creo que eso sería un error. Estamos también igual un poco a Estados Unidos porque yo creo que es lo que nos da la clave. Estamos en los últimos días de una administración que para nada va a ver continuada su línea de actuación a partir del próximo 20 de enero. La administración Biden quiere dejar lo mejor posible a Zelensky y esto va en contra de esas aspiraciones que tenemos de intentar llegar o agarrarnos a un chaleco salvavidas en medio de esta vorágine embravecida que podemos interpretar como un océano y más o menos llegar con un statu quo lo más similar posible al momento actual, al 20 de enero, y a partir de ahí ver cómo la administración Trump es capaz de deshacer esta maraña. Pero yo veo que y creo que todo lo que vaya en contra de este mantenimiento del statu quo actual, de mantener las cosas no congeladas, como decíamos antes, pero sí lo más pausadas posibles o lo más micro posibles, es el gran acierto, ¿no? Intentar llegar al 20 de enero tal y como estamos y confiar en la administración Trump para que ponga fin a todo esto, porque si vamos por el camino que no hemos avanzado en estos 2 años y medio y porque ahora vaya a haber un cambio de administración, crucemos líneas rojas que no hemos cruzado, pues va a ser un error y podemos empezar el año en el escenario que hemos querido evitar y al cual pues el cambio de administración nos llevaría abocados y sumiría a Europa en una nueva guerra, porque no olvidemos que al final pues estamos entre unos y otros y una bomba nuclear, por ejemplo, que pudiera estallar en París o pudiera estallar en Berlín o impactar en Londres, bueno, pues podría acabar afectando también a España, sobre todo porque, bueno, la radiación se expande sin control y ahí no se entiende de fronteras y esto pues acabaría provocando otra reacción en cadena, ¿no? Por tanto, cuidado con explorar este tipo de posibilidades que hemos venido rechazando durante 2 años y medio largo, porque precisamente pueden ser un arma de doble filo y acabar teniendo el efecto no deseado que queríamos que tuvieran.